Bueno, otra opción que tengo acá es incluir descapote y limpieza. ¿Qué le puedo colocar? Incluye desalojo. Entonces, cuando yo voy a hacer el unitario, ¿qué puedo hacer? Incluir el costo de, de metro cúbico convertido en el mismo descapote, el desalojo. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, estos 11 metros cúbicos que me dieron acá aparentemente en las excavaciones, eh, tratar de, en el desalojo, perdón, ¿dónde está? Se me perdió, desalojo acá. Entonces, no meterlo acá como desalojo, sino en el mismo unitario. ¿Cómo se da cuenta uno como contratista cuando está haciendo el presupuesto? Pues porque acá me dice, descapote y limpieza incluye desalojo. Entonces yo ya sé que cuando lleve la máquina, tengo que contratar una volqueta para que haga el desalojo del descapote, que a veces es más fácil cuantificarlo que ponerme a cuantificar por metro cúbico de descapote. El problema del descapote es que el volumen que genera es muy alto comparado con el peso. Como es material vegetal, se expande demasiado, a pesar de que no pesa mucho, la volqueta puede cargar en peso lo que usted quiera, pero en volumen no. Entonces, eso es medio complicado cuando yo lo meto en excavaciones. ¿Listo? ¿Sí? ¿Entendido? Sí, ingeniero, gracias. Bueno, igual eso quedaría en la especificación técnica, ¿no? O sea, tendría que usted indicarlo. Yo lo que hago casi siempre es en el unitario tratar de colocar la especificación, o sea, hacer una descripción muy cortica de qué incluye esa actividad. Entonces, acá, como le digo, usted le coloca descapote y limpieza, incluye desalojo. Bueno, O sea, ingeniero, listo. ahí usted lo que trata de decir es que ahí toca multiplicarlo por un factor de expansión y aparte de eso colocaré pues los kilómetros y o sea, para el desalojo, algo así. Exactamente, pero ¿dónde tengo en cuenta todo eso? ¿Cómo así? En el APU. En el mismo ítem Ah, sería no, pues claro. Claro, o sea, cuando yo le digo descapote de limpieza incluye desalojo, usted ya sabe que tiene que pagar ¿qué? La máquina para que haga el descapote. No sé si con la misma máquina puede hacer el cargue en la volqueta. Tiene que incluir la volqueta y tiene que incluir los derechos de escombrera del material que va a desalojar. Entonces, Y la todo eso debe distancia. incluir en el precio del metro cuadrado de descapote y limpieza. Si necesito un obrero, pues también un obrero. Si necesita, ¿qué más puede necesitar ahí? O sea, la máquina, la volqueta, la escombrera, un obrero, ¿qué más? ¿Topografía necesita? Pues claro, para saber qué área es la que tengo que hacer el descapote y la limpieza. ¿Sí, Pero no? mire que esa está acá, ¿no? Ya la estoy pagando acá. O sea, se supone que la localización y replanteo me indica qué zona es la que voy a descapotar. Entonces no puedo volver a incluirla otra vez en el costo acá. O sea, usted replantea y localiza una sola vez. O dos Ah, no, veces, señora. no, pues pues la localización y el replanteo me sirve pues para hacer el descapote y limpieza y pues los demás ítems la tengo que tener en cuenta, pero ya no colocarla en los otros. Ujú, exactamente. Bueno. em, bueno, pregunto yo. Normalmente uno calcula más o menos el desalojo en una longitud aproximada de acuerdo a la escombrera. Si esa escombrera, a ver, ¿qué nos ha pasado en la alcaldía? Nosotros calculábamos, acá en Pasto habían 3 escombreras, ¿listo? Dentro, relativamente cerca o dentro del perímetro urbano. ¿Por qué le digo relativamente? Porque quedaba casi a las afueras de la ciudad. Pero resulta que esas escombreras necesitan unos permisos ambientales y esos permisos ambientales o se vencen o la escombrera ya se llena. Entonces llega un punto en que cierran todas las escombreras y no hay, dentro del perímetro urbano no hay donde desalojar ese material. Entonces toca de llevarla al relleno sanitario que queda como a 17 kilómetros. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Cómo pago? Si yo a usted le pagaba 8 kilómetros, ¿qué harían?
En ese caso no se paga como por rangos de distancia. Pues a mí me pagan por desalojar material 8 kilómetros de recorrido máximo por metro cúbico. Pero si tengo que recorrer 15, 16, 17, ¿qué hace usted como contratista? ¿O qué haría usted como supervisor o como interventor? ¿Qué se hace en esos casos? No se debería cobrar el precio del kilómetro de traslado adicional. Ujú. ¿Y cómo le llamaríamos a ese ítem? ¿O cómo le llamaría a usted? ¿En imprevistos, o sea, en el costo indirecto? Bueno, creo que esa discusión ya la tuvimos cuando apenas iniciábamos el semestre sobre los costos de administración, ¿cierto? Creo que les dejé inclusive una tarea a ver qué incluye y qué no incluye los costos de administración, o el AIU, o AUI, como quiera llamarlo. Entonces, mire, usted siempre tiene que ponerse en la posición del contratista y ponerse en la posición de la entidad contratante. Entonces, usted como contratista le conviene que le descuenten de los imprevistos una cosa que es eh, una actividad diferente a la que usted contrató? No. Pues no, porque eso es menos utilidad para mí y no es culpa mía como contratista que usted no haya tenido en cuenta o no haya tenido la precaución de que de pronto esa escombrera la iban a cerrar y que le iba a tocar llevar el material a desalojar a una escombrera mucho más lejos. ¿Es culpa suya eso? No, ¿Sí o no sería no? culpa. No es culpa suya. Y entonces usted tiene que pagar o dejar de ganar plata por una situación que se llama falta de previsión. No. No, tampoco. Entonces, es que ya los veo a ustedes como contratistas. Uno después como contratista no quiere perder un solo peso, pues, porque eso es pérdida para usted. Y nuestro negocio es tener una utilidad en un contrato. Eso cuando está del lado del contratista. Cuando está del lado de la entidad, cualquier cambio que usted haga en un contrato va a ser sujeto a investigación de la Contraloría. ¿Por qué? Porque le dice, oiga, si usted sabía que algún día esa escombrera le iban a cerrar, ¿por qué no prevé un recorrido adicional del desalojo? Porque eso implica más costos en el proyecto. Y si usted ya no tiene plata, ¿de dónde paga esos costos adicionales en el proyecto? ¿De dónde sacó la plata? Entonces, todo eso, obviamente uno sabe que en los contratos eh, no puede prever hasta la minucia, pero en lo posible debe tener una muy buena planeación. Entonces, cuando se presenta ese tipo de casos, que yo no puedo ejecutar esta actividad como está, es decir, yo no puedo llevar el material a 8 kilómetros de distancia de una escombrera, ¿qué hago con esta cantidad? La vuelvo cero. ¿Listo? No la elimino, sino que la vuelve cero. ¿Y qué hace? Crea un ítem que se llama, o unos ítems que se llaman no previstos o no contractuales. Entonces, ¿qué hago yo? Vuelvo a cero esta actividad. Esta plata que está aquí, ¿dónde la voy a invertir? La voy a invertir en unos ítems que se llaman ítems no previstos o no contractuales. Y entonces acá le voy a colocar un nombre de esa actividad no prevista o no contractual que se va a llamar, ¿cómo le llamaríamos? El mismo nombre no le puedo colocar, ¿no? Obviamente, porque si se No llama igual, sería pues lo ejecuto acá. desalojo, o sea, pues sin la especificación de los 8 kilómetros no sería. No porque lo deja abierto. Entonces, pues sencillo. Si ya no son 8 kilómetros, sino 16 o 17 kilómetros, entonces le coloco desalojo material sobrante, longitud máxima, 17 kilómetros. Y listo. Y entonces ahora,
esta cantidad que la volví cero, ahora la paso acá. ¿Qué era? ¿800 qué? ¿700 qué era? Se me olvidó. Lo borré, ¿no? Excavaciones y demoliciones, fue que sumamos, ¿no? Obviamente el precio de esta va a ser diferente al precio de esta de acá. Y ya, solucionado el problema. Pero eso me genera un problema adicional, que es el valor del contrato. Si yo con estos ítems tenía un valor X, como yo estoy cambiando acá, este va a ser más costoso, ¿qué va a pasar? Me va a faltar plata en el contrato. Si su contrato valía 100 millones, con este cambio de pronto ahora vale 105 millones. ¿Qué hago en ese caso? Ahí no se pondría una cláusula en el contrato, como se hacía con lo de los precios. En ¿Qué caso diría la cláusula? tipo, en caso de que cierre la escombrera, pues No, pero se paga con... acuérdese que usted no sabía que iba a pasar eso. Entonces, si usted ya sabe que va a pasar eso, pues no ponga la cláusula, sino que de una vez coloque el ítem de lo que va a ejecutar. ¿Sí me explico? O sea, Ingeniero, este es un imprevisto durante la ejecución del contrato. ingeniero, y Dígame. no sería como más, o sea, solo tomarlo como kilómetro recorrido, o sea, no sé, metro cuadrado, metro cúbico, kilómetro, ¿Para qué? Para no tener que crear ese ítem no para previsto. no tener que crear ese ítem. Mm, a ver, piensen un ratico ahí. 2 minuticos. Acuérdese, como le digo, usted siempre póngase del lado de la entidad y del lado del contratista. Porque cuando usted está como contratista, tira para su lado como contratista, pero cuando está del lado de la entidad, usted se cuida que no lo vayan a investigar y que lo vayan a sancionar inclusive. Mire, la Contraloría no lo sanciona a uno por el valor, lo sanciona a uno por la, ¿cómo le llamamos? Por el hecho. ¿Sí me explico? O sea, si usted pagó 50 pesos de más o pagó 5.000 millones más, a usted no lo juzgan por el valor, los juzgan por la acción. ¿Sí me explico? O sea, para ellos es indiferente que haya pagado 500 pesos más o 500.000 pesos más, que haya pagado 500 millones de pesos más en un contrato. Para ellos es exactamente lo mismo en la parte disciplinaria. En la parte de responsabilidad fiscal, cuando encuentran responsabilidad fiscal, ¿qué le toca hacer a usted cuando lo hayan culpable? ¿Qué haría la Contraloría? Sofía Ibarra. Pues en mi caso habría que buscar como pruebas, ¿no? Como tratando de defenderse, pero pues si en el momento no hemos dado aún solución a eso. No, pues que el problema es que usted ya lo hizo, ya lo ejecutó, ya pagó. Entonces, cuando es responsabilidad fiscal, usted tiene que devolver el valor de lo que pagó de más o de lo que pagó irregularmente. Y encima le abren un proceso disciplinario. ¿Y qué incluye un proceso disciplinario? ¿O en qué termina un proceso disciplinario? ¿En qué Pues la cree? tarjeta profesional, supongo. ¿En Ya que no queda podría inhabilitado ejercer, para trabajar como ingeniero civil? ¿De por vida? según sea la gravedad. Según la gravedad. Normalmente lo sancionan 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, o en el peor de los casos lo sancionan para desempeñar cargos públicos. O sea, la cosa puede ser tan grave que le dicen, no, definitivamente usted no sirve para desarrollar cargos públicos, entonces le quitamos la tarjeta durante 2 años, pero no puede volver a ser empleado público. Dedíquese al sector privado, le dice. O sea, así de grave es la cosa. Entonces, mire, ¿qué hace uno? Una opción es eso, como le digo. Durante la ejecución del contrato, yo ya sé que no puedo ejecutar este ítem. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tengo que hacer mayor recorrido a la escombrera. Lo vuelvo cero y creo un ítem donde ya me dice cuánto voy a recorrer en la escombrera. Entonces paso de 8 kilómetros a 17 kilómetros. El problema es que este es más costoso que este. Entonces seguramente el contrato me va a faltar plata. Que obviamente no es lo mismo pagar 8 kilómetros de desalojo que pagar 17 kilómetros de desalojo. ¿Listo?
Entonces, me va a faltar plata en el contrato. Si el contrato, como le digo antes, valía 100 millones, ahora vale 105 millones. ¿Qué se hace en ese caso? ¿De dónde sale la plata? Se puede hacer un acta de mayores y menores solicitando el dinero adicional. Exactamente. Se hace un acta de mayores y menores cantidades. Entonces, ¿por qué se llama de mayores o de menores y mayores cantidades? Porque aquí le resto y aquí le sumo el contrato. Y la idea es que entre sumas y restas, el contrato me quede ¿qué? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo debe quedar el contrato? Con el valor original que se tenía previsto. Se llama el contrato balanceado. O sea que no necesito ni más plata ni me va a sobrar plata. Pero como yo ya sé que esto cuesta más, seguramente me va a quedar desbalanceado el contrato. Entonces, cuando yo tengo un valor adicional al contrato en entidades públicas, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer como entidad pública? Denme un ratito. ¿Cómo se llamaría eso? ¿Qué fue, jóvenes? ¿Ah? ¿Si están o no están en clase? A ver, enciendan las cámaras, por favor. Me parece que estuviéramos solos. Con Cristian Burbano, ¿qué piensa? ¿Mm? Micrófono, Cristian. Micrófono. Cristian, tienes apagado el micrófono. Eh, lo que alcancé a entender, pues, profe, del balance del contrato es que nuestra adición que vamos a colocar en la nueva que metimos, en nuevo ítem, debe ser igual al valor inicial del contrato, a ¿Cómo? A ver, a menos ver, de pues, que uno, no te entendí. pues a menos de que Otra uno vez. hace unas cláusulas cuando uno contrata, diciendo, bueno, pues puede exceder dependiendo sabe ser más que todo por el tiempo, ¿no? Que uno hace unas cláusulas que puede aumentar un poco el valor al contrato inicial, que son adicionales que uno le coloca. Ya. O sea, ¿qué hago yo? Debo aumentar 5 millones de pesos en un contrato de 100. ¿Puedo hacerlo? Si lo justifico, sí se puede, pero con un adicional se llamaría eso. Ya. Porque O sea, muchas veces en obras, sí, modi- muchas veces en obras, pues suceden pues, casos que toca meterle, no sé, no se tuvo previsto al inicio. Entonces, pues toca decir, bueno, pasó esto en la obra y toca hacer un adicional de, no sé, cualquier cosa. ya. Entonces, ahí se podría justificarlo. Bueno, y si no hay plata, ¿qué hace? No, pues no se podría hacer adicionales, tocaría ver cómo se cuadra eso. ¿Y qué es ver cómo se cuadra? Pues no sé, reducir en algo de la estructura, pues de la estructura no del contrato en sí. Alejandro Castro está que se habla. Pues ahí sería lo que decíamos del acta de mayores y menores, que es como subirle y bajarle, o sea, tratar de hacer como un equilibrio de precios y sin modificar el valor total del contrato. O sea, deja de hacer obra. No, o sea, tratar de equilibrar, por ejemplo, puede que en una obra, en una parte se haya ahorrado, entonces compensa en otra, ¿sí? Supongamos que su contrato es construir una casa terminada.
completamente terminada que sea habitable. Y resulta que durante la construcción tuvo un imprevisto en la cimentación y gastó más plata de lo que usted tenía contemplado en la cimentación. Pero no hay más plata para adicionarle a ese contrato. ¿Qué va a pasar? Va a ser, va a ser pérdida ¿Pérdida para quién? para el constructor también. Sí, para el constructor. ¿Para el constructor? A ver, es que le estoy tratando de ver la parte legal de los contratos. ¿Listo? Aquí hay dos partes en un contrato. ¿Cuáles son esas dos partes, don Harvey Vargas? ¿Cuáles son? Legales de un contrato. Ujú. Serían las del constructor y las del contratante. A ver, aquí Sería hay dos partes. Una se llama contratante y el otro se llama contratista. Eso. ¿Listo? En un contrato donde, eso es como en el matrimonio, ¿no? El matrimonio es un contrato donde firman dos partes, nada que hacer. El uno no quiere perder y el otro tampoco quiere perder. Entonces, en este caso, el contratante es el dueño de la obra y el contratista es el que ejecuta la obra. Usted como contratista, usted no tiene por qué perder cuando se presenta un imprevisto. ¿Qué es un imprevisto, Juan Camilo? Es un evento que no se tenía contemplado entre los gastos. Es un evento de difícil previsión, no se tuvo en cuenta. ¿Quién responde por esos costos de ese imprevisto? ¿El contratante o el contratista? Contratante. El contratante. Yo como contratista no tengo por qué poner plata en mi bolsillo si es algo no previsible, que no se pudo programar. Le hago otra pregunta. Resulta que usted está construyendo una vía. Tiene que hacer excavaciones, base, subbase y pavimento. La obra dura 5 meses. De los 5 meses le llovieron 2 meses, no pudo trabajar. Entonces, un día llovía, otro día hace sol, otro día llovía, otro día hace sol. Esa pérdida de tiempo que usted tuvo en lluvias, ¿quién es el culpable? Porque usted tiene maquinaria y tiene personal y se atrasó 2 meses. Eso ha pasado. ¿Quién paga? ¿El contratista o el contratante? Juan Camilo. Eso no viene ya sacado en el mismo AUI. ¿De dónde sacó esa plata de lo que tengo que pagar por stand-by de maquinaria y por personal? Porque esos 2 meses que yo perdí, después voy a tener que ejecutarlos en el tiempo, ¿no? O sea, si la obra duraba 5 meses, como 2 llovió, entonces ahora la obra ya no dura 5 meses, sino que va a durar 7 meses. Y son 2 meses más de sueldos de profesionales, 2 meses más de alimentación, 2 meses más de arriendo de las casas donde tengo el personal. Todo va a ser 2 meses. ¿Quién pone esa plata? ¿De dónde sale? Sebastián, Onofre, ¿qué piensa? Hola, dije, ¿cómo va? Bien. La de los imprevistos, ¿verdad? Que Ujú. saldría pues de la administración dentro del contrato. De la administración del contrato, Liliana Timana. Sí, profe. Pues sí, saldría de la UI y
pues ¿De el cuál parte de la UI? La UI es administración, imprevistos, utilidad. imprevisto. De la I sale, ¿no? Ajá. Y pues yo creo que sería plata de parte del dueño de la obra. Bueno, la mitad está bien y la otra mitad está mal la respuesta. ¿De dónde sale para cubrir esos gastos? De la I, de imprevistos. Porque eso es imputable al contratista. Por eso, cuando usted va a firmar un contrato de obra pública, hay una matriz de riesgos. ¿Qué dice esa matriz de riesgos? Le dice a usted quién paga qué. Entonces, por ejemplo, el mal tiempo dice, eso no es imputable al contratante. Debe tenerlo incluido en los costos de imprevistos el contratista. O sea que usted como contratista ya de entrada sabe que si llueve mucho tiempo, ese costo adicional no se lo van a pagar. ¿De dónde lo saca? Del valor que usted tenga reservado en la I de imprevistos. Ese es un caso. Le hago otra pregunta. El mismo contrato de vías. Pero resulta que ahora, cuando usted comenzó a ejecutar el contrato, tenía contratado 500 metros cúbicos de base. ¿Listo? Y resulta que cuando comenzó a ejecutar, ejecutó por diseño y por especificaciones y todo, ejecutó 550 metros cúbicos de base, es decir, 50 metros cúbicos más de lo que usted tenía contratado. ¿Eso lo incluyó en los imprevistos? Liliana. No, no estaban incluidos. No, no. ¿Dónde incluyó esos 50 adicionales? Mm, Pues, ¿Dónde? mm, pues estos ya serían gastos o pérdidas, ¿no? Porque pues se hizo más de lo que debía. No, 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 no. Tuvo que ejecutarlos porque así estaba, seguramente Ah, hubo ya, ya, ya. alguna cosa, o sea, lo hizo porque tocaba hacerlo. Ah, ya, ya, ya. En gastos, Entonces, mire, en cuando, costos cuando se de... presenta una mayor cantidad, entonces vuelve y juega, tengo que hacer un acta de mayores y menores cantidades. Siempre y cuando esos 50 metros cúbicos hayan sido aprobados por interventoría y hayan sido necesarios haberlos hecho. De pronto un suelo que estaba, no sé, había nivel freático o había un relleno de basura y usted tuvo que sacar ese relleno, colocar material bueno y esos 50 metros cúbicos fue porque los tuvo que colocar ahí. ¿Listo? Entonces uno tiene que aprender a mirar qué es imprevisto y qué es mayor cantidad de obra. Bueno, si es imprevisto, pues sale del costo los costos indirectos que serían los imprevistos. Si es mayor cantidad de obra debidamente justificada, me tienen que hacer mayor cantidad de obra, me tienen que pagar la mayor cantidad de obra. Bueno, y el otro caso es cuando usted se equivoca en la ejecución del contrato, excava más de la cuenta y tiene que rellenar más de la cuenta. ¿Quién paga eso? Contratista. Contratista. Del PUT o Jersey. ¿Quién? ¿Quién me quiere contestar? En las especificaciones técnicas siempre le advierten, ¿no? Le dice, la mayor ejecución por culpa del contratista, pues obviamente lo paga el contratista. O sea, usted es el responsable de que se equivocó y excavó más de la cuenta. Entonces son tres situaciones. Una es un costo que se me va al costo de imprevistos, otro es un costo que se va a mayor cantidad de obra y otros son por errores de ejecución de obra del contratista, que eso sí es pérdida para el contratista. Bueno, ¿sigo claro? Mayores y menores cantidades o de compensación. Ujú. Las que usted quiera.
No, 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 no. A ver, usted me está preguntando dos cosas diferentes. Si son errores por ejecución de obra, ¿quién responde? Como contratante, como la persona que elaboró el presupuesto, ¿me estás diciendo? Mm, A ver, no, no te entiendo. Em, ¿De mayores y menores? Bueno, no sé si le entendí, Juan José. Usted primero tiene que pagar a una persona para que le haga el presupuesto. ¿Eso cómo se llama? Estudios previos. ¿Qué son los estudios previos? Usted lo contratan para que diga cuánto me va a costar la obra y yo le pago a usted para que me diga cuánto va a costar la obra y me entrega ¿qué? Diseños, presupuesto y especificaciones técnicas. Entonces yo le pago a Juan José, yo, Carlos Buccelli, que soy el dueño de la obra, le pago a Juan José para que me entregue los estudios previos. Entonces usted ya en esos estudios previos me dice, ¿cuánto va a costar mi casa? Entonces usted me dice, su casa vale 300 millones de pesos. Listo, yo le pago a usted, no sé cuánto me cobró por eso, y ya tengo mis planos, diseños, especificaciones, presupuestos, todo. Ahora contrato a don Felipe Velázquez. ¿Para qué lo contrato a él? Para que ejecute la obra. ¿De acuerdo a qué? A esas especificaciones, presupuestos y planos que me entregó don Juan José. Entonces, cuando Felipe comienza a ejecutar, llega y dice, oiga, ingeniero, es que resulta que cuando comencé la excavación de las zapatas, salió un suelo malo o salió un relleno y tengo que excavar más de la cuenta porque es un problema que nadie lo pudo prever. Y entonces tengo que excavar más y rellenar más de lo que estaba en las cuentas de presupuesto que hizo Juan José. ¿Ese es error de quién? ¿De Juan José? ¿Sí? Pero ¿cómo sabía usted que ahí había un relleno? Acuérdese que el estudio de suelo son 3 perforaciones de 2 pulgadas, un huequito de 2 pulgadas. Usted puede estar a 10 centímetros del relleno del basurero. Y como el estudio de suelo lo hizo a 10 centímetros, para usted, perfecto el suelo. Entonces, ¿culpa de quién? Todo lo que está enterrado allá, escondido, nadie puede saber qué es lo que hay ahí. De pronto usted cuando hizo el estudio de suelos, de pronto le pegó al relleno. Y si le pegó al relleno, usted ya sabe que ahí hay un relleno y entonces ya lo tienen en cuenta en su presupuesto. Pero si no le pegó, entonces no es culpa de nadie. ¿Qué hace Felipe? Felipe llega y le informa al contratante, le dice, oiga, aquí encontré un basurero y tengo que excavar más de la cuenta y rellenar ese hueco que deja la excavación para poder reemplazar el material de basurero. ¿Listo? ¿Eso qué implica? Más plata. ¿Quién le autoriza a hacer eso? El contratante. Dice, listo, ingeniero, no hay problema, hay que hacerlo, no es culpa suya, hágale. No, que se gastan 2 millones más. Pues toca hacerlo, porque si no, no hace casa, pues. Entonces, ahí no hay error. Es un imprevisto, por eso le digo, se llaman imprevistos porque usted no pudo haberlo prever antes de ejecutar la obra. Es muy complicado. Ahora, si usted comenzó la excavación, que es el otro caso, y resulta que las zapatas tenía que excavarlas 1 metro y usted las excavó 2 metros, entonces, ¿quién es el culpable? ¿Juan José que hizo el presupuesto o Felipe que está ejecutando la obra? El que está ejecutando. ¿Y yo como contratante tengo que pagarle esa plata, ese error? No, pues es culpa de Felipe. Usted verá
si tiene mal maestro, si tiene mal topógrafo, es culpa suya, yo no tengo por qué pagarles. ¿Cuántas veces se puede equivocar Felipe en ese tipo de cosas? No sé si esa era su pregunta. Mire, yo hoy tuve un problema con una estructura metálica chiquita que estamos montando en medio nuclear. Resulta que el muchacho que me ayuda, que es mi sobrino, fue a tomar la medida de la estructura en campo. Él me mandó una fotografía de planos, yo le reviso, le hago unas correcciones y le envío para que pase a taller a fabricación. Se demoraron una semana, hoy van a montar y me dice, oiga, Inge, me quedaron cortas las vigas. ¿Cómo así que le quedaron cortas? ¿Las cortaron mal? No, es que lo que pasa es que cuando yo fui a medir, en el plano le coloqué la medida que era entre caras de platinas. Y resulta que la medida que yo tomé era entre ejes de platinas. Y le quedaron 20 centímetros más cortas las vigas metálicas. Eran en concreto que puchicas. Quedaron más cortas 20 centímetros las vigas metálicas. ¿Qué hay que hacer ahí en ese caso? ¿Y es culpa de quién? Del contratista. Del contratista, pues. ¿Y quién arregla eso? ¿Y quién paga todo eso? El contratista. ¿Cuántas veces se puede equivocar? Las que usted quiera. ¿Listo? Entonces, en ese juego de contratante, contratista y cantidades de más, cantidades de menos, pues usted debe saber cuándo puede cobrar y cuándo no. Y cuántas veces se puede equivocar y cuántas veces no se puede equivocar. ¿Listo? Entonces, cuando usted hace un buen presupuesto, ¿qué va a pasar en la ejecución de obra? Julián Andrés Burbano, la cámara. Cuando hace un buen presupuesto, pues se trata de evitar lo más que todo imprevistos y todo. Cuando usted hace un buen presupuesto, el valor presupuestado es igualito al valor de obra ejecutada. No necesita ni más ni menos plata. Cuando el presupuesto está mal elaborado, ¿qué va a pasar? O gasta más o gasta menos. ¿Sí o no? Puede pasar cualquiera de las dos. ¿De acuerdo? Entonces volvamos a nuestro presupuesto. Entonces, ¿está bien elaborado? ¿No falta ítems por ahora de estos que tenemos acá? ¿Falta alguno? No, no. Listo. Y si falta alguno, dentro del presupuesto y cuando usted está en ejecución de obra, se da cuenta que falta un ítem, ¿qué toca hacer? Un ítem no previsto, hacerle el ajuste al presupuesto y seguramente incrementar el valor del contrato. Y eso significa hacer un modificatorio al contrato o un otro sí. Y ese otro sí es adicionarle el valor del contrato y de pronto toca adicionarle también tiempo al contrato. Bueno. Listo. ¿Qué era lo que mirábamos nosotros? Les había también dejado de tarea, es que miren qué porcentajes de administración, imprevistos, utilidad, IVA sobre la utilidad, PMT y el total obra íbamos a incluir en esto. Entonces, dentro de los costos de administración, hagamos un resumen muy rápido. ¿Qué voy a incluir en los costos de administración? Ya lo habíamos visto, pero recuérdeme, por favor. ¿Qué incluimos? El personal administrativo, Ajá. pagos de arriendo de maquinaria, de espacios. O sea, los arriendos, pues, de las que se tengan que pagar, de acometidas y todo lo demás. ¿De qué? De oficinas, de también los pagos de servicios. Bueno, oficina, ahí está incluido todo, se supone, ¿no? Ya, ¿qué más? Los obreros. ¿Los obreros están en el costo de administración?
Lo de pólizas, ingeniero, no entraría en la parte de administración. No, no, ajá. Pero venga, ¿los obreros lo incluyen en la administración? No. No, no. No, ¿Dónde la incluye los vivienda. obreros? O sea, por ejemplo, si usted lleva a un trabajador a vivir a otra parte, o sea, el costo de la vivienda de ellos no va en administración, eso Sí. va en otra parte. No, toca. Usted tiene dos opciones. O lo coloca en administración o ¿dónde lo puedo colocar? En el valor de cada cuadrilla. En el valor de cada cuadrilla lo puedo colocar. Porque eso hace parte del costo de un trabajador, más no dentro de los costos de administración. Entonces, cuando yo veo que a mí me sale más barato contratar gente de la zona que llevar gente de acá de Pasto, yo no puedo cargarle esos costos de administración, porque es diferente. Eso lo tendría que cargar en el costo de la mano de obra. ¿Listo? Entonces, pago de personal administrativo, sí. ¿Cuál es el personal administrativo? El director de obras, secretaria, Ujú, almacén, ujú, almacenista, perdón, residente, ujú. ¿Qué más? interventoría. ¿Qué más? Interventoría no, porque la interventoría está en el costo de interventoría. Vale. La parte de salud ocupacional, ambiental, Ajá, un profesional ambiental, un profesional CISO. Todo lo que me pida quién. el pliego de peticiones del contrato. Pliego de condiciones. No son peticiones, son condiciones. Listo. Todo eso va a ir en personal administrativo. Pago de arriendos está en las oficinas, bodegas, campamentos. Listo. Lo de pólizas, ¿cómo le llamamos a eso? Eso se llama costos de legalización. 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 ¿Qué incluye eso? Costos de pólizas, pago de estampillas, pago de retenciones en la fuente. En general, todos los impuestos que implique pago de fiducias, por ejemplo. ¿Qué es una fiducia? ¿Alguien sabe? No son las entidades que se encargan de desembolsar el dinero a las obras a través de los soportes que hace cada una a medida de que se van realizando los avances. Algo así es. A ver, a ver, a ver. Sí, por ese lado es. Pero, a ver, explícame un poquito mejor. Mm, Ya. Ujú. ¿Alguien más? ¿Cuándo se constituye una fiducia? ¿Y qué hacen las fiducias? O sea, lo que ustedes me han dicho hasta ahí está bien, pero falta un poquitico. Las fiducias no se tienen que constituir una vez, pues, mejor dicho, una vez se licita el contrato Ujú. y pues lo que las fiducias realizan es, pues, en sí es un contrato entre el contratante y el contratista, por medio del cual el contratante le va pagando al contratista según lo que podríamos decir como los avances o algo así. Ya. Bueno, entonces mire, una fiducia es una figura financiera donde usted deposita el valor del anticipo que va al contratista. ¿Qué tiene de especial la fiducia? ¿O qué tiene de especial el anticipo? El anticipo usted lo puede utilizar única y exclusivamente ¿para qué? ¿Para qué va a utilizar el anticipo? para que la obra pueda arrancar. Para que la obra pueda funcionar. ¿Usted puede comprar camioneta con ese anticipo? No. ¿Qué compra entonces con el anticipo? ¿O qué paga con el anticipo? Materiales, mano de obra Materiales, mano de obra, y todo lo que personal, serían los administrativos. todo lo que es gastos administrativos. Entonces,
como en Colombia tenemos muchos problemas con los contratistas y con el manejo de los anticipos, lo primero que hace el contratista, adivine qué es. Comprar casa y carro. Comprarse una camioneta. ¿Sí o no? Como buen ingeniero, pues. Y se gastó la plata del anticipo. Y cuando va a ejecutar obra, ya no tiene porque se gastó en otra cosa. Entonces, las fiducias tratan de manejar ese tipo de cosas. Y de pronto no es que compre una camioneta. ¿Qué otra cosa puede hacer un contratista cuando tiene plata? Ustedes que son mal pensados, a ver. ¿En qué? ¿En regalos para la novia? Bueno, ¿qué puede pasar? Que un contratista coge la plata de un anticipo y lo mete en otra obra para terminar la otra obra, poder cobrar eso y cuando le paguen, devolverle a la otra obra que cogió el anticipo. Le soy sincero, yo a veces tengo que hacer eso, porque para que a uno le puedan pagar, tiene que terminar la obra. Y si no tiene plata, pues no termina la obra y si no termina la obra no le pagan. Entonces a veces uno coge de otra obra plata, la mete para terminar esa obra, le pagan y devuelve la plata del anticipo. Pues eso digamos que debería ser así. Pero las fiducias se hacen para que no pase ese tipo de cosas. ¿Listo? Que no esté rotando la plata que no es suya. Lo que pasa es que los anticipos no es plata suya, es plata de la entidad. Entonces las fiducias lo que hacen es controlar los desembolsos. ¿Cómo le desembolsan? Le dicen, ah, listo, ingeniero, ¿usted va a comprar cemento? Sí, voy a comprar cemento para la obra. ¿Qué hace la fiducia? O va a comprar hierro, o va a pagar mano de obra. ¿Qué hace la fiducia? Ellas mismas se encargan de desembolsar el dinero pues a las ferreterías, puede ser a los que le están suministrando los materiales. Exactamente. Entonces usted le dice a la fiducia, tengo que pagar 20 millones de pesos a la Argentina, que me vendió el cemento. Ah, le dicen, no hay problema, tráigame la factura, tráigame la cuenta de cobro y con mucho gusto yo le pago los 20, 25 millones de pesos a la Argentina. Ah, no, es que también tengo que pagar hierro a Sirgo. Ah, listo, son 8 millones, ya le giro a Sirgo los 8 millones. En última se vuelve que un administrador del anticipo. No, que tengo que pagar mano de obra. ¿Qué hace? Coge, le dicen al maestro, tiene que abrir una cuenta y esa cuenta va a ser para usted para pagarle la mano de obra, de acuerdo a la autorización de interventoría. ¿Hasta cuándo o hasta dónde? Hasta el valor del anticipo. Después del anticipo, ¿quién maneja la plata? Ya la maneja el contratista, ya no necesita fiducia. Entonces, normalmente las fiducias hacen ese manejo solo del valor del anticipo. Y eso le cobran. Entonces, todo eso está en los costos de regresión y operación, llamémoslo. Bueno, listo. Ahí va aprendiendo poco a poco. ¿Qué más incluye la administración? Servicios. Eso digamos que está en pago de arrendamientos o arriendos. Papelería. Eso está en costos de legalización y operación. Obviamente, pues después usted tiene que discriminarlo bien, ¿no? Señor. Los aportes tributarios, puede ser. Eso está en pago de costos de legalización. Listo, o sea, como le digo, esos son títulos grandotes, ¿no? De ahí toca discriminar. Todo lo que usted me está diciendo lo discriminé. ¿Qué son los imprevistos? Lo que estábamos hablando, cosas que no son imputables ni al contratista ni al contratante y están dentro de la matriz de riesgos. ¿Listo? Los costos de administración pueden variar muchísimo. ¿De qué depende la variación? De qué me pidan. ¿Cuánto personal me pidan? ¿Cuánto tengo que pagar de impuestos? ¿Cuánto tiempo voy a estar en la obra? ¿Dónde es la obra? No es lo mismo hacer una obra en la ciudad que hacerla en el monte, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, los costos de administración van a variar dependiendo del valor de la obra y de las actividades y del sitio donde usted tenga que hacer. ¿Qué son los imprevistos? Pues son cosas no previsibles. Normalmente, Colombia Compra Eficiente le dice que no pueden ser muy grandes los imprevistos. Porque los imprevistos son cosas, como la misma palabra lo dice, imprevistos, que no son planeados. Y todo lo que usted pueda planear debe contemplar en el costo de la obra.
no en los imprevistos. ¿Listo? Entonces, normalmente es el 5%. La utilidad. La utilidad, pues, simplemente es el valor que usted tiene derecho a recibir por su actividad económica. O sea, si usted es ingeniero, tiene derecho a percibir unos honorarios por su actividad económica, que es la de ser ingeniero, para eso estudió. Normalmente esa utilidad no puede ser muy alta tampoco. Puede estar variando entre el 5 y el 7%. ¿Listo? Dejémoslo en 5%. El IVA es un impuesto que toca cobrarle el 19% ¿sobre qué? Sobre la utilidad nomás. Y viene otros costos reembolsables, se llama estos. ¿Listo? ¿Qué significa un costo reembolsable? ¿Qué significa? Señor. ¿Que se puede devolver? Sí, más o menos. Bueno, ¿qué es un costo reembolsable? Es que a mí me pagan de acuerdo a lo que yo gasté. Si gasté 100 pesos, ¿cuánto me devuelven? Pues 100 pesos. Si gasté 200 pesos, me devuelven 200 pesos. Es decir, que yo ahí casi no tengo utilidad. Casi no tengo utilidad. Por eso se llaman gastos reembolsables. ¿Qué pueden ser gastos reembolsables? Tiquetes aéreos, por ejemplo. El INVIAS maneja mucho este concepto. Entonces, el INVIAS le dice, bueno, le voy a dejar 40 millones de pesos para tiquetes aéreos de los profesionales especialistas. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede gastar tiquetes de viaje, ¿hasta qué valor? Hasta los 40 millones de pesos. Pero no me los dan a mí, no me los pagan como tal. Mejor dicho, esos 40 millones de pesos me los devuelven en últimas. Entonces, si yo gasté 10 tiquetes y los 10 tiquetes me costaron 10 millones de pesos en total, o sea, 1 millón de pesos por tiquete, de esos 40 millones de pesos sacan 10 y me los entregan a mí. ¿Qué sobraron 30? Pues sobraron 30. No hay nada que hacer. Gastos reembolsables, ¿qué puede ser? Que yo tuve que pagar un impuesto. Por ejemplo, licencia de construcción pude haber pagado. Entonces, ¿qué hacen? Yo no sé realmente cuánto puede llegar a costar una licencia de construcción. Entonces, le colocan un valor aproximado, le ponen 70, 80 millones de pesos, y luego le dicen, bueno, nosotros le vamos a pagar 70 millones de pesos. Tráigame el recibo de cuánto pagó. Entonces, usted lleva el recibo y le costó 55. Entonces, le pagan 55. Es decir, que en eso usted no va a tener utilidad. Le pagan lo que usted demuestre con soportes que pagó. Y los soportes, pues, debidamente, digamos, debidamente soportados, valga la redundancia. Dígame. A ver, no entendí. Depende. Depende. ¿Por qué le digo depende? Usted es el contratista, ¿cierto? ¿Sí? Ya. ¿Qué actividades hace usted como contratista? No necesariamente. ¿Por qué no necesariamente? Porque para eso usted contrata un director de obra o un director administrativo para que le haga la administración de la obra. O paga un director de obra. ¿Y usted? No tiene que hacer actividades administrativas. Si es que quiere. Entonces, se supone que a usted le están pagando a una persona que no le están diciendo el nombre.
para que desarrolle actividades administrativas. No, que yo como contratista quiero ser director de obra, ¿puede hacerlo? Pues, si cumple el perfil profesional, pues lo hace. ¿Puede ser residente de la obra? Pues sí, Sí, cumple el perfil, sí. Si usted es el dueño de la empresa. No, pues es que usted es el dueño de la empresa. Su tiempo vale oro. ¿Por qué? Porque usted es el que anda licitando, anda haciendo presupuestos, anda coordinando las obras en general. Entonces usted no va a tener tiempo para ser administrativo y peor para ser residente, pues el residente es de campo, es de obra, es operativo. Usted es gerente, es dueño de su empresa. Entonces, si usted quiere irse de director de obra, váyase de director de obra. Pero es un costo que se lo están pagando para una persona que es director de obra. Pero usted, su utilidad, ¿dónde está? Como dueño de la empresa. No está en ser director de obra, ¿o sí? El porcentaje de utilidad que le cancela la entidad. En el valor de la utilidad que le cancela la utilidad. Si usted se gana una plática en la ejecución del contrato, pues eso va sumando ¿a qué? A la utilidad. No sé si a eso se refiere. ¿Sí? Eso es como cuando usted monta una droguería. ¿Qué puede hacer cuando monta una droguería? ¿O usted directamente atenderla o qué? Contrata a un regente de farmacia para que atienda la droguería. Y si usted es el que atiende la droguería, ¿qué tiene que hacer? Sacar su sueldo más la utilidad. O si no, contrate un regente, le paga el sueldo y tiene su utilidad. Eso es decisión suya, pues, ¿no? Un taxista, por ejemplo. ¿Qué es un taxista? Puede ser dueño y chofer del taxi. O usted compra el taxi, contrata un chofer para que maneje el taxi. Algo parecido es acá. Bueno, listo. Entonces, cuando yo sumo todo eso, pues ya me va a dar el costo total de la obra. Bueno, acá pues colocamos valores al azar. Ingeniero, Dígame, yo tengo una dudita con respecto a lo del IVA, dígame. sino que no sé, o sea, cómo cobren cuando, dado el caso, se hace una unión temporal o un consorcio, o sea, el IVA. Ajá. Ujú. Ese caso, o sea, en este caso se cobraría a cada uno por aparte o uno solo, o sea, el 19% de la utilidad total. No, A no ver, me lo sé queda que claro. un consorcio o una unión temporal es una persona jurídica. Legalmente es que una persona, sino que no es natural, sino se llama jurídica. ¿Listo? No sé si esa es la pregunta que me quieres hacer. O sea, haga de cuenta que es una sola persona que se llama consorcio Pasto, por ejemplo. Ese es el nombre del consorcio. Eso es una persona. A esa empresa o a ese consorcio le van a cobrar la utilidad. No sé si te refieres O a algo. sea, o sea, cuando la unión es de dos empresas, forman una sola, digámosla entre comillas, y a esa empresa, entre comillas, es la que le cobran el IVA de la utilidad, o sea, la utilidad. Sí, exactamente. No, a ver, ¿cómo te explico? No hablemos de empresa, hablemos de dos personas naturales. Usted y yo nos asociamos, Alejandro Legarda se asocia con Carlos Buccelli para licitar una obra. ¿Listo? Y nos ganamos la obra y nos van a pagar esta platica. Y dentro del IVA nos van a descontar 2.375.000. ¿Listo? ¿De dónde salió la plata? Para pagar esos 2.375.000. ¿De dónde salió? De la utilidad, supongo. Del contrato salió. El contrato. No sale de su bolsillo, sale del mismo contrato. Entonces, cuando usted va a reportar impuestos, usted como Alejandro Legarde y yo como Carlos Buccelli, ¿qué reportamos? O sea, cada, digamos, sería como la mitad. Exactamente. O sea, usted dice, oiga, es que yo tuve un contrato en consorcio con Alejandro Legarda, pero él pagó su ingreso
que es la mitad. Normalmente los consorcios es 50-50 o en partes iguales, son 3, pues 33, 33 y 33. Entonces usted paga la mitad y yo pago la mitad. O sea, hacemos cruce. Usted tiene que reportar ese valor. ¿Sí? Entonces usted dice, oiga, yo reporté de IVA 2.375.000 en un consorcio que se llama Consorcio Pasto, y usted reporta ese consorcio. O sea, no reporta usted como persona natural, sino que lo reporta como consorcio. Pero la DIAN ya sabe que ese consorcio está conformado por Alejandro y por quién más. Por Carlos Bucher. Entonces, ellos ya saben que nosotros dos ya pagamos el impuesto no directamente, sino a través de un consorcio. ¿Listo? O sea, no significa que me cobren 2.375.000 a mí y 2.375.000 a usted, no. Es una persona jurídica. Bueno. Vale, bien, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, yo les había pedido que hagan el desglose de la administración. Entonces, si quiero que de tarea me manden a mi correo que incluye los costos de administración y cuánto cuesta la administración de este proyecto, de este muro de contención. ¿Cuánto creen que va a costar? Mejor dicho, primera pregunta, ¿cuánto tiempo dura esta obra? ¿Cuánto creen? Hacer todos estos muritos en gaviones, excavaciones, rellenos. En esta longitud, que eran 30 metros, creo que eran, ¿no? Bueno. 2 meses, listo. Entonces yo quiero saber cuánto cuesta la administración en 2 meses. Ustedes ya tienen las cantidades, ¿cierto? Ya las calcularon. ¿Sí? Mañana necesito que me envíen solo el análisis de la administración. O sea, que me manden un... Señor. El costo de lo que va a incluir en la administración. Exactamente. O sea, nosotros le pusimos acá el 15%, ¿no? Entonces, como usted ya tiene las cantidades de obra, algunas no va a poder definir. Por ejemplo, usted me dice dura 2 meses, ¿cierto? La obra. Entonces, en los costos de personal administrativo, ¿qué va a tener que incluir en costo? 2 meses de sueldo. ¿De quién? Del personal administrativo. ¿De quién, pero? ¿Quién es el personal administrativo? Sería el director de Otra vez obra, lo el mismo. residente, la secretaria. Listo. Todo eso, no sé cuánto me cueste. Por ejemplo, el director de obra, lo necesito todo el día durante los 2 meses dirigiendo la obra. No, se le puede utilizar media jornada. Media jornada, el 20%, el 30%. El residente. Sí, tiene que estar todo el día. Las hizo. Tampoco El tiene que ambiental. estar todo el día. El ambiental. 50%. El ambiental normalmente es un porcentaje, ¿no? 30, 20%, medio tiempo. Usted mire. Bueno. Entonces, y entre más pequeña sea la obra, adivine qué pasa con el costo de administración. Se vuelve más alto. Se vuelve más costosa. Y puede volverse tan costosa la administración que perfectamente, acuérdese que no solo es pagar el sueldo, ¿no? Al residente. ¿Qué más tiene que pagar al residente? Prestaciones. Prestaciones. ¿Qué más? Prestaciones. ¿Dotación tengo que dar al residente? No. No, no. ¿Por qué no le debo dar dotación al residente? Porque va a ganar más. ¿Espera? ¿Más de qué? Más de 2 mínimos. salarios mínimos. Entonces no le debo dar dotación al residente. Pero sí debo pagarle los aportes para fiscales y las prestaciones. O sea, debo pagarle primas, cesantías, intereses sobre las cesantías, vacaciones, todo eso debo pagarle. Así trabajé 2 meses, en proporción debo pagarle el factor prestacional a ese residente. Entonces se puede volver tan costosa la administración que cuando usted se da cuenta, no es el 15% de la obra. En cambio, cuando es una obra
grande, los costos de administración son muchísimo más bajos. Bueno, entonces, para mañana, como le digo, sí necesito que me envíe el correo al institucional, ¿no? Al Ingeniero, carlosbun72@udenar.com. ingeniero, ¿solo es el desglose o pues lo colocamos con valores y todo? Porque Con pues en la valores. parte de pago de arriendos, esas cuestiones, o sea, tomamos un valor aproximado. No sé, pues, ¿dónde es esta obra? En la vía hacia La Cocha. ¿Dónde tiene usted la oficina? ¿En Pasto? En Pasto. ¿En qué barrio? Mm, Las Cuadras. Si quieren las cuadras, pongan la oficina en las cuadras. ¿Cuánto vale el arriendo en las cuadras de una oficina? Unos 2 millones. Unos 2 millones. Entonces, ¿usted pondría para este contrato oficina por 2 meses en las cuadras pagando 2 millones de pesos? Y otro problema, ¿no? ¿Esa oficina solo sirve para este contrato? No. No, ¿no? ¿Para qué puede servir también? Es para otros contratos, para Para otros asesorías, contratos, para licitar, para asesorías. O sea, en últimas, el costo de esos 2 millones de pesos, de pronto sí le cuesta 2 millones, pero no se los puede cargar todos a este contrato. ¿Sí o no? Sí. Bueno, listo. Ingeniero, ¿hasta qué hora mañana habría para enviarle? Hasta las 6, ¿le parece bien? ¿De la tarde? Gracias, ingeniero. Bueno, Ingeniero, hay- qué pena será que nos puede dar más tiempito, es que algunos tenemos Claro, es que algunos clases a tenemos esa clase hora. Tenemos desde las 7 en- hasta las 8:30 también tengo. Venga, espérame, otra cosita. Pues me disculpan porque sí hemos tenido, o yo he tenido muchos inconvenientes en dictarles clases. Ayer no pude, hace 8 días tampoco pude. Entonces, sí estamos atrasados, por lo menos unas 5 clases. ¿Cuándo podemos recuperar? Porque ya se va a acabar el semestre. Y sí me preocupa que, pues no es que haya muchos temas todavía pendientes, pero sí no quiero quedar mal con usted. ¿Cuándo? Fin de semana, profe. Claro, fines de semana sería. ¿El viernes en la tarde pueden? No, ingeniero, es que Tenemos tenemos clase, clases ingeniero. de O sea, todas las proyectos tardes tienen clase. De 5 a los 8. viernes, sí. Híjole. Jueves también. No, bueno, igual jueves yo tengo clase con los de Profe, análisis. solamente queda este fin de semana, Porque el 20 tenemos que entregar notas, ¿no? hasta el 21. O sea, la próxima semana. Sí, del viernes en 8. 10 días. Claro, 10 días nomás. O sea, de temas pues falta muy poquito. Me preocupan son las evaluaciones que no hemos hecho. Bueno, ahora, hagamos lo siguiente. Igual envíeme esto. Bueno, envíemelo hasta las 10 de la noche. Lo dejo para que me envíe. O sea, tenemos un parcial y tenemos... ¿De talleres les he pedido? ¿Talleres? Que me hayan enviado. Sí, se le ha enviado. Sí, uno en clase, profe. El del parcial, más. El del parcial nomás, ¿no? O sea, el parcial más el... uno en clase. Antes de eso, en una clase tuvimos un taller también. ¿Y me lo enviaron al correo? Sí. Sí, profe. Bueno, mira, hagamos lo siguiente. Yo le escribo al grupo mañana si podemos hacer clase el sábado. ¿Le parece? Vale. Yo creo que desde las 8 está bien, ¿cierto? De 8 a Sí, 10 a ingeniero. 11 podemos hacer. Profe, no, el sábado de 8 a 10 no. O sea, desde la mañana hasta el mediodía no, porque si no, tenemos clase algunos. ¿Pero ya no terminaron clases? No, ¿De qué este tienes sábado. clase? De acueductos y alcantarillados. ¿Pero productos ya no terminaron? No. No, todavía no. Pues las personas que no puedan, pues que les grabamos la clase. O en la tarde de pronto. Tocaría, pues. Bueno, de 2 en adelante tocaría, pues, hacerlo. Sí, profe, no hay problema. Profesora, que se puede grabar la clase, por favor, porque pues yo tengo, por ejemplo, una humanística y tengo la exposición final también de esa humanística el sábado. Sí, sí, no hay problema. Listo, jóvenes. Entonces ya les escribo. Bueno. Gracias, profe. Bueno. Ingeniero. Gracias. Ya les mando el link. Ujú.
Gracias. Bueno, hasta luego.